factor clave en las empresas para el logro de los objetivos. ¿Sabías que menos del 5% de las personas logran sus objetivos? En ocasiones por metas mal planteadas, o por invertir tiempo en actividades que no agregan valor, o inclusive por no contar con un plan de acciones para medir los resultados. Es momento de dar un paso adelante y conocer al equipo de expertos que te ayudarán a mejorar los resultados de tu cliente interno. ¿Y tu empresa pierde el tiempo o se pierde en el tiempo? Novament, sincronizando a tu empresa. Jorge Castañares, socio director de Experta Capital. Es licenciado en Administración, graduado en la Maestría de Administración con especialidades en Estrategia, Dirección y Finanzas y un diplomado en Bienes Raíces Comerciales e Industriales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y el Instituto Comercial e Industrial, ICEI, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI. Es socio director de Experta, fundador de El Tanque de Pensamiento y comunidad de inversión Real Estate, Real Business, creador de la metodología de análisis y atracción de inversión Investment Jet, especializada en el mercado de capitales, estructuración de fondos de inversión, consultoría, administración de proyectos, capacitación e intermediación de negocios inmobiliarios. Por más de 20 años, trabajó en puestos directivos en empresas multinacionales como Banamex, Santander, Grupo Modelo, JLL, Grupo Marhons y Aguirre Newman. Además, ha fundado y dirigido empresas vinculadas a la consultoría, desarrollo e inversión inmobiliaria como CM Inmobilier y Redbrick. Actualmente, también es docente en diferentes universidades de México y otros países, además de ser mentor personal y empresarial, conferencista y escritor. Bienvenido al foro de Líderes Players Talks 2023. Trascender. Bienvenido. Está formada por millones de kilómetros. Somos la fuerza que te mueve. Nuestro servicio es tan versátil que podemos transportar a tus colaboradores a su lugar de trabajo, llevar a tus hijos de la casa a la escuela y realizar viajes especiales de forma privada a eventos sociales o empresariales. Somos CETEP, excelencia en transporte de personal. Muchas gracias. Si me ayudan, gracias, qué amables. Gracias en verdad, Alejandro, gracias a Players. Un gusto estar de nuevo aquí. Hace 2 años estuvimos en Torreón. Y bueno, por respeto también al tiempo, procuraré ser muy breve en esta plática. Cuando me platicó Alejandro que tenía que hablar de trascendencia y yo me dedico a las inversiones desde hace 17 años y hablar de cómo trascender a través de las inversiones, pues me la puso un poquito complicada, pero intentaré hacer algo al respecto. Todos los días, los inversionistas de los 7 fondos que manejamos, nuestro equipo de trabajo, nuestros socios estratégicos en Latinoamérica, en México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, nos preguntan o me preguntan esto: ¿es el mejor momento para invertir en bienes raíces o para invertir en general? La inversión en bienes raíces para mí sin duda es la perfecta jubilación, ¿no? Todos queremos vivir de nuestras rentas, ¿no? Y yo tengo 50 años y espero a los 60 años dejar de trabajar como trabajo o trabajar de otra manera, ¿no? Simplemente para que más o menos vean la agenda de una semana. Esta semana estuve en Cancún, tenemos un fondo allá, pasé por Guadalajara, estuve en Guatemala, antier estuve en Querétaro, hoy estoy aquí y el lunes estoy en Chiapas. Entonces, más o menos una semana de mi vida. Entonces, sí quiero dejar de trabajar más o menos así. Y cuando preguntan esto, mi respuesta es muy sencilla. El mundo inmobiliario es más grande que todas las bolsas del mundo en más de 1/3. El mundo inmobiliario es más grande que el PIB del planeta por 2.8 veces. El mundo inmobiliario vale 228 trillones de dólares el día de hoy. Y esa es la inversión que nosotros nos toca pues manejar en nuestro pequeño mundo,
Pero ese es el tamaño del mundo inmobiliario. Entonces, a todos los que están pensando en invertir en bienes raíces, yo les diría, inviertan en ellos y esperen el mejor momento. Al igual que en la vida, ¿no? Yo siempre he dicho, y así le digo a mi gente, que si es el mejor momento para casarse, pues no lo sé, mejor cásate y espera el mejor momento. Hoy es el mejor momento para divorciarte, pues no lo sé, mejor divórciate y espera el mejor momento. Hoy es el mejor momento para tener hijos, no lo sé, mejor ten hijos y espera que esas niñas hoy, mis dos hijas, una de 22 y una de 20, te sorprendan, una pues, estando becada como médico y la otra estudiando ingeniería. Estoy entre puro ingeniero, entonces tengo el orgullo de tener una hija ingeniera en mecatrónica becada también en Alemania y la otra en Estados Unidos, en Harvard, y otra en una universidad en Alemania. Mejor ten hijos y espera que las niñas te sorprendan y estén haciendo esas vidas. Entonces, no esperen el mejor momento para hacer las cosas, mejor háganlas y sorpréndanse de ese mejor momento. Déjenme ponerme un poco del otro lado de la bandera, ¿no? Un poco de la bandera de no trascendencia, sino de la crisis. Y me preguntan también si estamos ante una nueva crisis. ¿Y cuál es la crisis que nos espera? Pensemos en el 2001, y creo que la última crisis, aquí hay mucho millennial, entonces hablar de la crisis de 1994, pues yo estaba demasiado pequeño, tenía 20 años, muchos de ustedes no habían nacido. Entonces hablar de Salinas y hablar de Cuauhtémoc y hablar de AMLO y hablar de esas personas, pues es hablar de una crisis que ya es historia. Hablemos de las más recientes, de la del 2001, las Torres Gemelas, de la de 2010, el crack hipotecario, de la de 2020, una crisis sanitaria. ¿Cuál es la crisis del 2030? Déjenme presentarles algunos datos que son verdaderamente impactantes. Esto es el mundo. El mundo en 1951. Había 2.500 millones de personas en este planeta. Lo importante es no dónde estábamos a mediados del siglo XX, es dónde estamos hoy. ¿Se fijan? La base de la pirámide ha cambiado. Esto es México en 1950. 28 millones de personas en todo el país. Más o menos lo que vive hoy en la Ciudad de México. La Ciudad de México tenemos, yo vivo ahí, tenemos 29 millones de personas hoy viviendo en la Ciudad de México y 33 millones en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Sale? Todo México cabía en la Ciudad de México en 1950, pero vean la base de la pirámide. Esto es México el día de hoy. Somos 128.5 millones de habitantes sin niños. Si nos vamos a España, esto es España en 1950. España está viviendo hoy la crisis que México va a vivir en 17 años. 17 años. Yo que soy economista, tengo el mejor trabajo del mundo, soy doctor en economía y tengo el mejor trabajo en el mundo. Hoy les voy a decir qué va a pasar en 6 meses. Y en 6 meses que me invite Alejandro, voy a decirles por qué no pasó lo que dije 6 meses antes. Ese es el mejor trabajo del mundo, ¿sale? Pero la economía es probabilística, ¿sale? Javier, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Sí? ¿Qué edad tiene tu hijo? Señor, 8 años. ¿Y el año que entra, si se reelige AMLO y se sale el ejército, qué edad va a tener tu hijo el año que entra? 9. ¿Y en 2 años? 10. La demografía es determinística. No hay probabilidades. Ya nacieron esos hijos. ¿Sale? España, en 1950 eran 28 millones de personas. Esto es España el día de hoy. España a finales de siglo va a tener menos personas de las que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es China. Para los que nos dicen que los chinos es la siguiente potencia del planeta Tierra, lo siento mucho. China es caro, China está lejos y China ya no tiene gente. Esto es China hoy. ¿Sale?
China, su peor crisis. No es que se esté regionalizando la globalización, el famoso nearshoring. Es una crisis demográfica. ¿Y por qué los Estados Unidos nos encantan como inversión inmobiliaria? No soy fan de los gringos, pero su sistema funciona. Y a pesar de ser una población vieja, su población sigue creciendo por migración. Entonces, cuando me preguntan si va a haber una crisis en el 2030 o en el 2035, la respuesta es claramente sí. La siguiente crisis es demográfica. Muy sencillo lo explico, ¿no? Mi abuela fue el segundo matrimonio de mi abuelo, tuvo 3 matrimonios mi abuelo. En el primer matrimonio del siglo XIX mi abuelo se casó, enviudó con una mujer que murió a los 22 años de edad y tuvo 8 hijos esa mujer. Se casó con mi abuela y cuenta la anécdota familiar que cuando mi abuela se casa con mi abuelo, un hombre muy mayor de 33 años, se casa y el día de la boda había una discusión muy severa entre mi abuela y la hija menor de mi abuelo por una muñeca, porque mi abuela se casó con mi abuelo a los 13 años. Hoy es patético, hoy es incluso causa de demanda en los derechos humanos del Ajax, pero en principios del siglo XX era muy normal y tuvo 16 embarazos mi abuela. Mi abuelo se divorcia de mi abuela por ahí de los 60 y pico de años y tiene un tercer matrimonio con 6 hijos. Entonces cuando se juntan, y aparte las juntaba, tenía su harem y las juntó en la casa donde yo viví, 14 años. Yo tuve 3 hijos, bueno, mi mamá tuvo 3 hijos, ya murió mi hermano menor, mi hermano del medio murió, estoy yo, mi hermano menor. ¿Sale? Yo tengo 2 hijas y ustedes le preguntan a mis hijas cuántos hijos quieren tener, de 22 y de 20, me dicen, primero voy a ver si me caso. ¿Sale? Entonces, la generación que sigue, el talento que estábamos platicando en el panel, lo que nos platicó de liderazgo, ¿sale? Esta sucesión a la 4ª generación, y felicidades en serio por esa historia de éxito que contó hace un momentito. Pues quién sabe si haya 4ª generación en el 2050. ¿Quién sabe cuánto? Ese es el gran tema que tenemos hoy. Y entonces la crisis se produce cuando no se ha acabado de morir lo que se debería morir y no ha nacido lo que debe nacer. Estamos en ese punto hoy. ¿Sale? Olvídense si AMLO, olvídense si Ebrard, olvídense si Lili Téllez. 2030 vamos a cambiar una estructura fundamental del planeta Tierra. La crisis, cuando ocurre, tiene una sola ventaja: nos pone a pensar. Pónganse a pensar en sus hijos. Yo tengo 50 y pienso en mi hijo de 22 años. Y digo, Dios mío, ya no es qué mundo le voy a dejar, es qué mundo voy a vivir con ella a los 65 años si resulta que ella no quiere tener hijos. ¿Qué mundo les estamos dejando a esa generación del 2030 cuando vemos, disculpen, cuando vemos esto? ¿Sabe? Cuando vemos estas crisis demográficas que no son números inventados, es la realidad. Cuando vemos esto, cuando vemos países que no van a existir a finales del siglo XXI, simple y llanamente no van a existir. Entonces la crisis es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Es mucho más trascendente de lo que nos imaginamos. No es algo utópico y feliz de qué le vamos a dejar a nuestros hijos, es que vamos a vivir nosotros en 2050. ¿Sabes, mi querido Alex, que la posibilidad de que tu hijo viva en el siglo XXII es del 85%? Es decir, tú vas a tener hijos. Una anécdota rapidísima.
Mi hija hace unos años, discusión con su papá, ¿no? Clásica, ¿no? Discusión, mamá, hija, adolescente a los 16 años, papá medio andropáusico a los 40 y pico, no había forma de ponernos de acuerdo hasta que mi hija se desespera, me dice, papá, nunca me vas a entender. Y yo, ¿por qué no te voy a entender? La que no me estás entendiendo eres tú, papá, tú eres un papá del siglo pasado. Ay, cabrón. Yo nací en 1973, mi hija en el 2001 tiene toda la razón. Yo no le pude decir eso a mi bisabuela. El señor, la gran noticia que le tengo, ¿a qué año naciste, mi querido Alex? En 1980, ¿sale? Posiblemente su hijo le diga que su papá es de hace 2 siglos, ¿sale? Porque posiblemente su hijo viva en el siglo 22 y sus nietos no se digan. Cualquier persona que hoy tiene aquí presente un hijo de 5 años o menos, su expectativa de vida es de 100 años, la de su hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una población vieja sin hijos? Aparte de vino, dan Prozac allá atrás, cualquier cosa que necesiten, por favor, allá está, ¿no? También pusiste la mota, también dije, sí, Allá hay algunos relajantes o estimulantes después de esto, depende de lo que necesiten, ¿sale? Entonces, la siguiente crisis es demográfica y es trascendente para nosotros. No significa que nos vayamos a hacer hijos ahora, ¿no? Significa que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de desarrollo inmobiliario, empresarial, personal. Está padrísimo hablar de la trascendencia personal, pero estamos siendo demasiado egoístas con la comunidad. Primero tengo que estar bien yo, ¿sale? Pero ¿cuándo es el mejor momento para hacer las cosas? No sé, papá, pero yo voy a estar bien. Yo me casé a los 23 años sin un peso en la maleta. Me divorcié 15 años después y quedé en quiebra, ¿no? La pregunta trascendente a estas generaciones nuevas es que están buscando siempre el mejor momento para hacer las cosas. Y se nos puede ir la vida buscando ese momento. Bueno, ahí están, para que los que quieran seguirme, ya no doy tarjetas de presentación ni nada de eso. ¿Sale? Me presento rápidamente. ¿Por qué puedo? ¿Quién soy y qué quiero platicarles el día de hoy? Me dio por estudiar. De repente mi mamá colgó cuadritos en la pared. Soy licenciado en Derecho por la UNAM, entonces me gusta este tema de la argumentación. Soy economista por el ITAM y soy administrador por el ITAM. Me dio por hacer 2 maestrías y un doctorado en Economía Aplicada en la London Business School of Economics. La mitad de mi vida fui banquero, la mitad de mi vida he sido inversionista. He creado 2 tanques de pensamiento que realmente me han hecho pensar sobre lo que estamos haciendo. Y cada que doy clases de inversión inmobiliaria, terminamos hablando de la trascendencia de la demografía en el desarrollo de las ciudades. Y no soy arquitecto y me encanta el urbanismo. ¿Qué es el desarrollo inmobiliario? Rápidamente. Y piensa en cualquier negocio. Es tener recursos, en este caso tierra y dinero, para generar una oferta de algo, en este caso inmuebles, hacer que haya mucha oferta, baje el precio y la gente pueda acceder y ser feliz. El problema de la crisis que tenemos del siglo XXI es que generamos demanda y hoy más que nunca lo hacemos a través de las nuevas profesiones de redes sociales. Los influencers generan demasiada demanda a un producto que es escaso. Y entonces en vez de bajar el precio del producto, le subimos el precio al producto y como nuestro recurso de producción está en función del precio, pues aumentamos más el precio. ¿Sale? Entonces nuestros hijos, si ustedes ven una gráfica que me encanta, preguntó el Banco Mundial a los niños de 15 años en diferentes escuelas del planeta qué querían ser de grandes y ven la gráfica en América, bueno, en Latinoamérica, se sorprenderían que el 95% de los niños que estaban siendo entrevistados querían ser youtubers. 95%. Solamente Brasil tenía como mayoría un businessman. En África
querían ser escritores y en Europa arquitectos. Entonces en Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, querían ser businessmen. Entonces nos da muy claramente qué es lo que estamos haciendo, generando demanda de muchas cosas, aumentando su precio y no su valor y generando una burbuja al final del día. ¿No? Esta playita se parecía a Tulum en el 2005, ¿no? Qué bonita. Mejor así, ¿no? Que acabar con el entorno, ¿no? Vamos con el bosquecito, ¿no? Qué bonita la ardilla. A tomar por culo la ardilla, ¿no? Que venga el progreso a la ciudad, ¿no? Hay que poner más casas y cada vez más chicas, cada vez más caras. ¿Sale? ¿Saben cuánto es el promedio por metro cuadrado en Saltillo pre-pandemia y post-pandemia? Pasó de 30,000 a 50,000 pesos el metro cuadrado. Es decir, que una casa de 100 metros hoy te cuesta 5 millones de pesos en Saltillo. ¿Por qué? Porque este negocio nunca falla, ¿no? Si falla, las casas siempre suben plusvalía. Preguntemos en el 2010 si eso fue cierto. El origen de mi negocio es generar una visión, estudiarla, gastar en ella, comprar un terreno, seguir gastando y 4 años después ver si funcionó. Eso genera riqueza, se llama plusvalía, y eso genera crecimiento. El problema de este mundo, de esta generación, de este mundo que somos todos millennials, de este mundo del siglo XXI, es que nos endeudamos primero. Y entonces generamos crecimiento ficticio a través de la deuda y después creemos que ese crecimiento nos da la riqueza, ¿no? Y vean todas las historias de los famosos, ¿no? Vean la historia de WeCrash y vean la historia de todos estos famosos que están hoy en las redes, ¿no? Y están hoy en Netflix, ¿no? El monstruo de Wall Street, ¿cómo se llama? Madoff, ¿no? Y todos estos tipos que crearon deuda, crecieron y quebraron. ¿Sale? Déjenme contarles, y con esto termino, solo 3 historias, si me dejan, rapidísimo, ¿no? La primera historia no la dije yo, la dijo Steve Jobs. Se trata de conectar los puntos. Decían que cuando Steve Jobs nació, su madre biológica quería que lo adoptara una pareja de universitarios. Y todo estaba arreglado para cuando naciera Steve Jobs, lo iba a adoptar un abogado y su esposa, pero al último momento los papás quisieron una niña y Steve Jobs quedó abandonado. Cuando le preguntaron a sus padres si querían un hijo no querido, dijeron que sí y lo adoptaron. Pero su mamá biológica se enteró que su mamá no había acabado la secundaria y su papá no había acabado la preparatoria y se negó a firmar los papeles de adopción. Hasta 6 meses después que les prometieron la pareja que Steve Jobs iba a ir a la universidad. Y efectivamente fue a Reed College. 18 meses después no sabía para qué fregados le iba a servir la universidad y decidió dejarla. Y estuvo 18 meses en la universidad tomando cursos diferentes. Un curso que tomó muy interesante fue un curso de caligrafía para ver el espacio entre las letras serif y sans serif. No tenía ninguna pálida ni de productividad ni de nada en su vida, pero 10 años después, cuando estaban creando Mac, le puso toda esa caligrafía a la Mac y logró que la Mac tuviera muchos tipos de letras y letras espacialmente separadas. Y como Windows solo copió a Mac, si no hubiera sido por esa genialidad de los Steve, Wozniak y Jobs, pues ninguna computadora hoy en el mundo tuviera tipografía como hoy la tiene. Es muy difícil conectar los puntos mirando 10 años vista, pero es muy fácil mirando hacia atrás. Lo dice Warren Buffett. En el mundo de los negocios, el retrovisor es más claro que el parabrisas. ¿Sale? Es muy difícil pensar dónde vamos a estar en 2030, pero es muy fácil pensar dónde estamos hoy si nos vemos 5 años antes. Piensen dónde estaban ustedes, sus familias y sus negocios hace 5 años y por qué están hoy aquí.
Segunda historia tiene que ver con una historia de la pérdida. Decía que Steve Jobs creó Apple de 2 personas a 4,000 personas y después de 10 años de trabajar muchísimo, lo corren de su empresa. ¿Cómo te pueden correr de tu empresa, no? Pues la historia es muy fácil. Resulta que contrataron un director general que al principio estaba muy alineado con los intereses de Steve Jobs, con este fundador, pero un año después como que los caminos se fueron en paralelo. Y la junta del comité ejecutivo apoyó al director general y corrieron a Steve Jobs. Dicen que fue una pedrada durísima para él. Él mismo lo cuenta en este discurso. Y dice que también fue una medicina necesaria, porque en esos 5 años creó una empresa que se llama Pixar. Otra empresa que se llama, no me acuerdo, la que hizo el corazón. Next, exactamente, la empresa de Next, que crea el corazón de Apple, ¿no? Y también se enamoró de una gran mujer, ¿no? La vida es muy corta para pensar en función de lo que piense la gente. La vida es muy corta para pensar cuál es este mejor momento. Yo creo que esta lección de Steve Jobs, esta segunda historia de la pérdida, no tenemos, ¿por qué no intentar las cosas? ¿No? La tercera historia tiene que ver con la muerte. Resulta que a Steve Jobs le diagnostican cáncer y dicen que fue impactante, que estaba en un estudio médico y que pincharon el páncreas y descubrieron un cáncer de páncreas, que después detectaron que era operable, lo operaron y pudo vivir unos meses más. Yo creo que la muerte es el mejor invento de la vida. A mi mamá le detectaron cáncer de páncreas, al igual que a Steve Jobs, hace 7 años. La verdad, que te digan que tu mamá se va a morir en 3 meses es lo más cercano que estuve a la muerte. Y la verdad, que tu mamá te diga lo que quería decirte en 10 años, en un mes, porque no le queda más tiempo, es complicado. Se prepara para decirte adiós. Eso es muy complicado. Pero la muerte es el mejor invento de la vida. Digo, yo soy católico y la verdad no quiero morirme para ver si existe el cielo. Es una realidad. Pero es el mejor invento de la vida. Le da paso a lo nuevo. Hoy estamos en esa época crítica. Desde mi punto de vista y con los datos que hay demográficos, estamos muriendo en el sentido amplio de la palabra. Si hoy fuera el último día de sus vidas, ¿estarían contentos de lo que hicieron hoy? ¿Estarían felices de estar aquí? ¿Estarían plenos de estar aquí? Si la respuesta es no, ¿qué hacen aquí? Váyanse al mejor lugar donde puedan estar, con las personas que quieran estar. La muerte nos da la oportunidad de tener un poco o la visión de la muerte, un poco de no miedo al ridículo. ¿Qué importa? ¿Qué puede pasar? ¿No? Termino con una anécdota también muy bonita del discurso de Steve Jobs, que si lo quieren ver es el discurso que dio en Stanford el año 2005, búsquenlo así, lo pueden ver. Dice Steve Jobs que cuando era joven había un catálogo de la vida, un libro, una enciclopedia. Para los millennials es como Wikipedia, pero en papel, para que me entiendan más o menos. ¿Ok? Y en la contraportada había un camino otoñal, camino de estos color ocre, sin fin. Y en el pie de página había una frase que cada que la digo en un discurso, cada que la leo o cada que la oigo de Steve Jobs, me la deseo a mí mismo. Manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Hoy se lo deseo a ustedes. Manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Muchas gracias.